México es uno de los principales ganadores de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, por increíble que parezca, nuestro país está obteniendo muy buenos dividendos de este lamentable conflicto armado. Y esto lo decimos porque, bueno, el hecho de que esta guerra entre Ucrania y Rusia disparó los precios del petróleo y también los precios de las gasolinas y los precios del gas natural, esas tres cosas empezaron a cotizar muy bien a nivel mundial, pero como México fue uno de los muy pocos países que en medio de la pandemia aumentó la capacidad de producción petrolera y aumentó su capacidad de refinación, mientras todo el mundo la estaba disminuyendo, ahora sucede que en medio de este conflicto y por esta secuela de los altos precios, México ha logrado vender una monstruosa cantidad de petróleo con unas de dividendos de que dice el presidente López Obrador más de 1 billón de pesos. Y bueno, la verdad es que tenía mucho tiempo que México no tenía tantos ingresos petroleros. Y eso después de que Peña Nieto, ¿se acuerdan que en 2017 nos decía que se había secado la gallina de los huevos de oro? ¿Se acuerdan? Cuando esto lo dijo en 2017, que quede claro. Hace relativamente poco, 5 años, Peña Nieto señaló que ya se estaba acabando el sueño petrolero. Vamos a recordarlo. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Así, esa era la visión. Ya muchos se olvidan, pero esa era la visión petrolera de Peña Nieto, del PRIAN, del neoliberalismo. Y entonces, lo importante en aquel momento, acuérdense, era impulsar las energías renovables. Energía limpia y barata. El futuro es eléctrico, decía y repetía Ricardo Anaya y José Antonio Meade. ¿Para qué van a invertir en el petróleo? Eso es de los años 1970. Eso ya es del siglo pasado. ¿Cómo el presidente va a regresar a todo esto? Si ya el petróleo ya no va a ser utilizado, ya no funciona. Los hidrocarburos ya están saliendo. Vean Estados Unidos, vean Alemania, vean Austria, vean a España, en Finlandia. ¿No? Ya no se utilizan los hidrocarburos y aquí ya también. Pero el presidente mexicano tenía otra visión de las cosas. Y la visión era muy sencilla. No se niega el futuro, pero el futuro verde no va a llegar de inmediato, menos está ahí, sino se va a llevar un buen rato todavía. Y por lo pronto se necesitan hidrocarburos. Y la verdad es que este discurso de energías renovables era una gigantesca mentira porque pues el mundo necesitaba todavía mucho petróleo. López Obrador señalaba que el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo, el petróleo mal administrado. Entonces López Obrador en 2018 impulsó finalmente el rescate de la producción petrolera, esto es lo que decía Peña Nieto, que ya se acabó, no se acabó. El rescate de la producción petrolera, la cancelación de las subastas, la entrega del petróleo a BlackRock y a otras petroleras estadounidenses, y bueno, también el rescate de la refinación, porque también esta se había echado para atrás. Y hoy López Obrador revela que, bueno, cuánto ha sido la utilidad este año, que se sumaron dos cosas, shocks externos, que bueno, fueron impredecibles por todos. Primero, la pandemia y después esta invasión rusa en Ucrania, que disparó el precio del barril de petróleo a niveles insospechados. $110 el barril. Y es insólitas las ganancias. Vamos a escucharla. Afortunadamente, no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo de el aumento en el precio del petróleo, porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos, porque el petróleo
está en promedio en $110 el barril. Nosotros calculamos que este año, solo por la venta de petróleo, vamos a tener alrededor de 1.300.000.000.000 de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25%, 25% del presupuesto nacional. No, ahí hay que descontarlo, pero sí tenemos en el balance un excedente. Entonces estamos trabajando para que se cumpla con todos los programas. 1.300.000.000.000 de pesos de ingresos petroleros. El 25% del presupuesto. Además de que también estos ingresos petroleros disparan el ISR de otras empresas. El pago de ISR, por así decirlo. O sea, es monstruosa la cantidad de dinero, de divisas, de dólares que están entrando a nuestro país por este momento. Pero repito, o sea, evidentemente México no tuvo nada que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, evidentemente menos con la pandemia, pero sí tuvo que ver la visión de López Obrador de no caer en la trampa discursiva de las energías renovables y al contrario, tener muy claro que lo más importante para el país era rescatar la industria petrolera, a reactivar la refinación, que esta es la otra también, en medio de, por ejemplo, la pandemia. Vamos a hablar un poco del conflicto de Ucrania. La pandemia 2020. La pandemia 2020, ¿qué es lo que hizo? La cuarentena famosa a nivel mundial. Y bueno, todo se frenó. En aquel momento, lo que sobraba era petróleo. Y llegó al extremo de que el petróleo empezó a cotizar en números negativos. ¿Se acuerdan? Llegó un momento, como están tan llenos los inventarios, que las petroleras hasta te pagaban para que llevaras tú su petróleo. Así, de ese nivel. Y después en eso digo, no, ya valió la industria petrolera. Los países de la OPEP y la OPEP Plus, donde está incluido México, Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, dijeron, no, hay que parar la producción petrolera mundial para medio recuperar el precio del crudo. Esa era la lógica normal. ¿Qué dijo en aquel momento México? No. Oye, pero es que no se está vendiendo. No, pero yo no voy a frenar mi producción petrolera, porque mi plan es seguir aumentando la producción petrolera. Pero es que tienes que aportar, vas a meter más barriles y el chiste es sacar el barriles. No. Y México estuvo a punto de tumbar ese acuerdo. Y bueno, acuérdense que fue Estados Unidos que puso la cuota de recorte, por así decirlo, de esto y se hizo el acuerdo. Pero México se negó y ¡ay! Se burlaban los expertos. En México produciendo petróleo, ahorita que el mundo tiene mucho petróleo y que ya no va a valer nada, nos decían, ¿no? Ya no va a valer nada, vean, ya está en terreno negativo, teníamos razón, decían los analistas, la energía verde y renovable. ¿Y qué pasó? Se recupera, sale, acaba la pandemia, todo, llega ahorita el problema de la pospandemia, estamos en la pospandemia, todos quieren salir, todos quieren viajar. Ya después de las cuarentenas ahora quieren viajar en extremo todas las familias de todo el mundo y hace falta petróleo. Pero México evidentemente estuvo en el momento correcto porque ahorita se está produciendo más petróleo que antes y con una tendencia creciente y más importante aún, se está refinando más gasolina. El Pepe López Obrador hace una semana señaló lo siguiente, ¿se acuerdan? Que Deer Park, la refinería que apenas acabamos de comprar en enero,
ya tiene 450 millones de dólares de utilidades, no de ingresos, de utilidades. Y recordando que Deer Park costó a los mexicanos 600 millones de dólares. Deer Park también entró y fue vendida por Shell, que es esta petrolera holandesa, porque desde Holanda lo obligaron a Shell a que vendiera las refinerías porque estaban en esta onda de las energías renovables. Claro, esto antes del conflicto de Ucrania y Rusia. Eso sucedió a fines de año pasado. Los obligaron y Shell, bueno, pues la remató. Y bueno, México compró esta refinería a precio de remate. Pues ya estás comprando fierros viejos, ya entramos a la nueva época. Ya no es negocio la venta de gasolinas. El margen de ganancia es mínimo, decía. El margen de ganancia de las refinerías estaba en $4. O sea, es una nada. El margen de ganancia del petróleo es muy bueno, 20, 30, $40. Pero el margen de la venta de la gasolina, $4, no sirve. Te la vendo. Y en aquel momento celebraban Shell. Nos deshicimos de los cacharros viejos, de los fierro viejo ese, la refinería. Tenemos a Pemex, a López Obrador y ya que se haga bola. ¿Y qué pasó? Bueno, la visión también. Hoy el margen de ganancia, según este reportero financiero del New York Times, aquí aparece, es $61 por barril. Acuérdense, está en $4 por barril. Hace un año, menos de un año. Y ahorita está en $61. Y aquí podemos ver la grafiquita, ¿no? Bueno, estaba como en por $10 más o menos. Y está en $61. 600% más. Entonces, buen negocio la venta de petróleo y mejor negocio la venta de gasolina. Porque además, por cierto, ya estamos siendo autosuficientes de gasolina. Entonces las ganancias petroleras ya no acaban siendo y seguían en las importaciones de gasolina, que ese era el problema. Antes vendías el petróleo, pero con ese dinero que crees, importabas la gasolina. No, y aparte tenías que dar más. Y ahorita eso ya no pasa. Y esto no solo se va a terminar en los próximos meses. Va a continuar por un buen rato. Y buen rato estamos hablando de años. Porque de entrada no hay para cuándo se termine el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y mucho menos hay para cuando se le levanten las sanciones a Rusia. Es más, yo creo que esto ya no va a continuar. Ya Rusia ya cambió. Ya empezó a venderle su petróleo y su gas a China y la India. Y ya no la está vendiendo a Europa. Ya le cerró el gas. No esperó Rusia a que los europeos prohibieran la compra de gas, sino ellos mismos le cerraron el gas, provocando un grave problema. Pues esto va a continuar un buen rato. Y bueno, fíjese que tan así es, que el día de hoy se anuncia que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, y es rico porque sabe cómo invertir su dinero. Warren Buffett lo que él hace es invertir su lana en acciones. Hoy se reporta que está comprando acciones de petroleras. 26 mil millones de dólares compró de acciones de dos petroleras, de Chevron y otra que se llama Occidental Petroleum o algo así. Pero entonces, uno de los hombres más ricos del planeta, pero verdaderamente experto en finanzas, en acciones, ¿no? En ese tipo de cosas, hoy destina una monstruosa cantidad de dinero, 26 mil millones de dólares, a apostarle en algo que López Obrador le apostó desde que llegó a la presidencia. Claro, él no apostó capital en dólares, pero sí su capital político. Y le dio unos dividendos gigantescos. El otro gran ganador, en México, aquí en América, sin lugar a dudas, México es el gran ganador. Porque Estados Unidos también exporta mucho petróleo, pero ellos tienen el enorme problema de que como tienen privatizada la industria petrolera, pues las ganancias no las recibe el gobierno estadounidense y mucho menos los ciudadanos estadounidenses. Se la ganan las grandes corporaciones. Y ahora en Estados Unidos, pues está batallando Joe Biden con las petroleras para que bajen la gasolina, algo que no va a suceder.
porque está así diseñado el sistema. En México eso no está sucediendo. Entonces el continente americano, México es el país ganador de todo esto, porque estamos, mira, nosotros, teniendo utilidades y pagando menos gasolina. Los ciudadanos mexicanos no estamos pagando el costo de la guerra, por así decirlo, que es una muy alta inflación. Tenemos 7.5%, sí es alta. Pero ¿saben cuánto es en Estados Unidos? 8.5%. Y en Europa ya llegó a 10-11%. En Alemania la inflación de los precios de productores, o sea, lo que pagan las empresas, ya está en un monstruoso 33% de inflación. Y eso eventualmente se va a traducir a los consumidores. El otro gran país, el verdadero ganador internacional, es Arabia Saudita. Y tan así es Arabia Saudita, el ganador, que no solo tiene monstruosas ganancias, sino Biden va a ir a Arabia Saudita en las próximas semanas para pedirle, rogarle que les den más petróleo. Y esta visita es muy importante, porque aquí Biden se está mordiendo la lengua, está humillándose él mismo, está yendo con la cola entre las patas, porque cuando Biden fue candidato a la presidencia en el 2020, él prometió que iba a agarrar a los árabes, lo iba a desterrar. Le llamó paria, aquí incluso aparece, a el príncipe heredero en Arabia Saudita, ¿no? Que es el que verdaderamente gobierna, no es el rey, es el príncipe heredero, por el asesinato, ¿se acuerdan del periodista del New York Times, Jamal Khashoggi? Este cuate señalan que incluso pues lo mató el propio príncipe heredero. Y en aquel momento sí les dijo Biden a los árabes, paria, que no los iba a desterrar por completo, los iba a poner a la cara así que casi tipo dictadura de Venezuela o Cuba, ahí van a acabar los árabes. Y ahora regresa. ¿Qué ha hecho con Venezuela? Lo mismo. Entonces, sí, ¿no? Es el gran ganador mundial es Arabia Saudita, y en el continente americano. Y también en Eurasia es Rusia, por cierto, el gran ganador, porque es el que empezó la guerra, es el que está recibiendo también monstruosas ganancias. Y en México en el continente americano es México. ¿Cómo la ven? Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.